Bueno, hoy vamos a dar inicio con la clase número 9 sobre, vamos a iniciar primero sobre los asientos contables, que es como la parte más fuerte de esta clase, y conforme vamos desarrollando, la vamos a meter un poquitito sobre el periodo contable y el periodo fiscal, para tener esa diferencia que nos faltaba un poquito de esa parte de teoría. Lo demás lo vamos a ir viendo sobre asientos contables, que es como la parte más fuerte de esta clase. Y de la clase siguiente vamos a seguir viendo más asientos y ya los vamos a ir haciendo como más detalladamente para que nos quede lo más clarito posible. Vamos a... Vamos a ir primero viendo o definiendo qué son los asientos contables. Entonces, un asiento contable es el primer paso en la elaboración de la contabilidad. Lo supone registrar un determinado hecho económico en un documento llamado libro de diario, que es donde lo registramos. A partir de este mismo se puede confeccionar el resto de todos los elementos que conforman la contabilidad. Tales son como el libro mayor y el balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces ahí vamos de este asiento contable donde vamos a tener la base para seguir a hacer lo demás, para seguir haciendo todo lo demás de contabilidad. Es como su nombre lo indica, el primer paso. Ok, vamos a ir viéndolo acá. Ok, vamos a ver los asientos contables. Entonces, para que nos quede, vamos a hacerlo como más grandecito, para que nos quede más clarito, tenemos diferentes tipos de asientos contables. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Tenemos los asientos contables de pagos, de cobros, de traspaso de efectivo, cuentas corrientes, pagos y cobros de los efectivos comerciales, asientos de compras, asientos de ventas, otros gastos e ingresos, inversiones, préstamos y aportaciones de capital. Entonces, como ustedes lo ven, tenemos una gran variedad de asientos contables para diferentes usos con su diferente forma. Aquí vamos. Vamos a verlo acá. A ver si lo podemos ver un poquito más grande. Ok, los asientos contables. Entonces, los asientos son el mecanismo que se utiliza en la contabilidad para reflejar por escrito todas las operaciones contables. Entonces, todo aquello que es contabilizable, que tiene una operación contable, ¿verdad? Que es cuantitativo dentro de la institución o dentro de la organización, lo tenemos que poner acá. Que efectúa el patrimonio, que afectan directamente al patrimonio de la empresa, ¿verdad? Obviamente todo lo que es contable y todo lo que se puede cuantificar va a afectarnos directamente a la empresa. Ok, los asientos van a presentar la siguiente estructura, muy importante que la ven acá. Entonces ven, acá debe, a ver, viene fecha, importe y concepto. Esta es más o menos como la estructura general de cómo va un asiento contable. Después lo vamos a ver ya más detalladamente. Ok, vamos a seguir acá. Para realizar los asientos contables se utiliza el método de la partida doble, que ya lo vimos, luego lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero ya lo vimos que este método lo que nos dice es que en todos los asientos debe cumplirse lo siguiente. Hay uno o más anotaciones al debe y hay uno o más anotaciones al haber. La suma de las cantidades anotadas en el debe ha de ser igual a la suma de las anotadas en el haber. O sea, ¿para qué? Para que esto no llegue a calzar. Los asientos deben estar numerados y ordenados por fecha y el conjunto de todos los asientos se va a recoger luego en el libro diario. Este es un ejemplo acá del libro diario. El importe, el concepto, el número de cuenta. Esto es más o menos un ejemplo del libro diario. Ok. Tenemos, como les decía antes, tipos de asientos. La mayoría de los asientos
los vamos a ver, son los que tienen un hecho contable o los que tienen un movimiento en alguna cuenta. ¿Cómo qué? Como un gasto, un ingreso, un pago o un cobro. Ok. Pues como acá lo indica y como obviamente es imposible aprenderse de memoria todos los ejemplos que existen, sería totalmente imposible aprendernos todos. Ay, sí se puede hacer un poquito más grande, si lo vemos. Entonces, es imposible, ¿verdad? Aprendernos todos los ejemplos contables. Pero para poder ser que sea más fácil, para poder facilitar la comprensión de los asientos, viene bien aprenderse este cuadrito que tenemos acá, resumen, en el que por medio de estas 8 preguntas podemos entender la estructura que van a tener estos asientos contables, para que se nos haga más fácil o para que se nos facilite. ¿Cuáles serían? Serían gasto o inversión. Entonces, ¿en qué gasto o invierno? ¿Y a qué se lo debo? Esas serían como las preguntas para nosotros, ¿saben? En el caso de ingresos, ¿quién me lo debe y por qué ingreso? ¿Cómo ingresó? ¿Por qué? En caso de pagos, ¿a quién pago y cómo le pago? En caso de cobros, ¿cómo me pagan y quién me paga? Entonces, esta es como una forma de nosotros saber dónde irían, qué tipo, perdón, de asiento contable vamos a utilizar, dependiendo del movimiento que se nos espera. Ok. En este tema vamos a ver introducción a la cuestión de los asientos contables. Muchos de los asientos que vamos a ver aquí, vamos a verlos como en una forma general, ¿verdad? Porque la idea es que lo comprendan primero, que comprendan cómo se realizan de una forma más sencilla y luego vamos a verlos ya con los impuestos, ya con lo que son los impuestos de ventas y todo lo demás. Pero acá lo que vamos a ver es la estructura y cómo se acomoda y el tipo de asiento que vamos a utilizar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un asiento de pago. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a ver aquí el asiento de pago. Entonces, aquí arriba vamos a poner, vamos a definir a quién le vamos a pagar. ¿A quién pagamos? El monto. ¿Y cómo lo vamos a pagar? En efectivo, en cheque. Entonces, se puede pagar en efectivo o al contado o con una cuenta de caja. Y mediante una transferencia bancaria o con una tarjeta o con la cuenta directamente del banco. Con efectivo comercial, ya sea cheque, pagar el cambio, ya vimos todos estos, dependiendo a quién se le vaya a hacer el pago, ya sea con efecto comercial, ¿verdad? Refleja el pago, refleja quién va a ser el pago. Entonces, dependiendo de quién yo le vaya a pagar y depende de cómo yo le vaya a pagar, es como voy a reflejar ese pago. Yo lo que voy a hacer es, no me lo tengo que inventar, normalmente sucede en la vida real, ¿verdad? Y si yo hice un cheque, yo sé que de ahí yo estoy haciendo el cheque. ¿Quién le pagamos? Ejemplo, aquí arriba, proveedores, tanto con un cheque de tanto. Y aquí en esta parte donde se ve la lineacita, ahí ponemos una descripción de qué es el asiento. Pago, pago completo al proveedor. ¿Para qué? Para que yo como contador en algún momento revise ese asiento, tenga que llevarlo a mayorizar y yo vea que el pago fue completo. Por ejemplo, yo puedo poner pago parcial o pago del 50% a proveedores, o pago del tanto, para yo tener esa nota presente, para que no se me vaya a olvidar, obviamente, de que el pago no fue completo, sino que fue un porcentaje de lo que se debía. Entonces, yo aquí en esta parte de acá, yo puedo poner esos detalles importantes dentro del asiento que en algún momento pues, yo no me olvidar, ¿verdad? No somos mágicos de recordar absolutamente todo. Entonces, ahí lo podemos colocar. Ok, véanlo por ejemplo acá. Entonces, como hemos visto antes, existe un catálogo de cuentas, existe un número de cuentas, normalmente como trabajamos en los programas, como lo vimos anteriormente en el resumen que vimos del programa y lo demás, normalmente se manejan como estos números de cuentas que estamos viendo acá.
Entonces, el concepto proveedores, efectivo, comercial a pagar, acreedores, efectivo, comercial a pagar, efectos a pagar a corto plazo, efectos a pagar a largo plazo. Whatever. Eso no dice a nosotros cómo vamos a manejar esa cuenta. Entonces, un ejemplo aquí, pagamos en efectivo a un proveedor, este ejercicio está en euros, pero eso no nos afecta, que le debíamos. Entonces, ponemos acá, proveedor, el monto que le vamos a pagar y lo que es de caja, lo que va a salir. Normalmente ponemos el número de la cuenta que se va a utilizar. Vemos por acá también, entramos a un proveedor, entonces le ponemos el monto, el otro monto y lo que vamos a ir así, lo que vamos a ir realizando. Ok, asientos de cobros, este es otro asiento de cobro, cómo nos van a pagar y quién nos paga. Entonces, cómo nos paga y quién nos paga. Ahora yo les voy a enseñar otros ejemplos de asientos contables, porque aquí, para que no se les haga un enredo, ven que acá ellos ponen, en este ejercicio, lo ponen un poquito diferente. Normalmente en Costa Rica lo manejamos distinto, manejamos, por ejemplo, este 400 iría acá en el proveedor del número de cuenta y el debe y el haber lo dividimos igual que en la P. Ahora lo vamos a ver ya más detalladamente para que no se les haga un enredo. La forma es exactamente la misma, lo único que cambia es un poquitito el número. Para nosotros lo ordenamos un poquito diferente. Pero los asientos son exactamente iguales y se manejan exactamente iguales, los tipos de asientos son iguales y las preguntas que nos tenemos que hacer son exactamente iguales. Pero ahora vamos a ver ejemplos, que de hecho ustedes ya los tienen en el folleto. Ok, ¿cómo nos pagan y quién nos paga? Es sobre los asientos de cobros. Entonces se puede cobrar en efectivo o al contado, ¿verdad? Entonces se conecta a nuestra caja de bancos, mediante una transferencia bancaria o un ingreso bancario directamente a nuestra cuenta de bancos, o con un efecto comercial, dependiendo de quién nos pague, con un efecto a nuestro número de cuenta, que se va a reflejar en este caso en nuestra cuenta de bancos y lo demás. Pues ahí vamos a ir viendo dependiendo de cómo lo manejamos. Aquí, cliente, ya sea por efecto comerciales a cobrar o deudor, dependiendo de si son clientes, si son deudores. Entonces, todo eso nos va a ir afectando a nosotros la forma en que vamos a generar el asiento, siempre y cuando las preguntas son exactamente las mismas, ¿verdad? ¿A quién le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿O quién nos debe y cómo nos va a pagar en el momento? Ok, un cliente nos hace una transferencia bancaria, entonces aquí ponemos igual nuestra cuenta de bancos y nuestro cliente, y ponemos los dos montos para hacer el cierre. Y acá en la parte de las X, como les decía antes, ponemos ahí pago completo del cliente o pago de un 50% de una deuda de tanto, para nosotros tener un orden. Mientras mejor sea nuestra definición en la parte de abajo de los asientos, es mucho mejor para nosotros poder saber qué era lo que queríamos decir con ese asiento. Si es un asiento, pues a veces hay asientos compuestos, un poco más detallados, y es importante tener en cuenta qué es lo que nos dice. Por ejemplo, un cliente nos entrega un pagaré, ¿verdad? Para pagarnos una compra. Entonces, cliente, efectos a cobrar o clientes por cobrar o cuentas clientes por cobrar y lo que nos están pagando y los clientes nos están pagando. Aquí abajo podemos poner pago completo o pago parcial de la compra o pago completo de la compra, dependiendo de cómo sería en este caso. Ahora, traspaso de efectivo a cuenta corriente. Es habitual, ¿verdad?, que las empresas saquen dinero del banco para tener en efectivo en la empresa, que era lo que yo les había explicado anteriormente sobre mantener la caja chica, ¿verdad? Y todo esto que es lo que, con lo que se va a trabajar y lo vamos a tener pues ahí en la mano, o ahí a la mano para trabajar. No es que toda la plata va a estar en el banco, esa plata va y viene y tiene una movilización, ¿verdad?, ese dinero. Entonces, por eso es que nosotros también tenemos que hacer un asiento de diario donde nosotros podamos explicar este movimiento que se está haciendo. Entonces, ¿dónde ingresamos el dinero y de dónde sacamos el dinero? Sería el ejemplo más claro. Entonces, ¿dónde ingresamos el dinero? Por ejemplo, en una caja chica. Entonces, vamos a poner caja chica. ¿De dónde sacamos el dinero? De la cuenta de bancos, por ejemplo. Y aquí abajo en la descripción podemos poner dinero para el día tal, o dinero para trabajar la semana tal, o una cosa así. Si lo maneja por semana, ya más o menos se tiene un monto, o si se maneja por día, o cómo lo manejan, ¿verdad? Entonces le ponemos, sacamos de tanto, sacamos de la cuenta de cajas y lo pasamos a la cuenta
perdón, sacamos de nuestra cuenta de bancos y lo pasamos a nuestra cuenta de caja chica para utilizar. Ven, por ejemplo, acá aquí hay un ejemplo, aquí hay dos ejemplos. ¿Ves? Sacamos del banco para tener efectivo en la piscina, entonces nuestra cuenta de caja, nuestra cuenta de bancos, hacemos un ingreso, entonces nuestra cuenta de banco, nuestra cuenta de caja, al revés. Entonces, ya sea para un lado o para el otro, ¿verdad? Ya esto lo hemos visto bastante. Con la práctica vamos a ir haciendo más, así que para que no se me enrede. Ok, pagos y cobros en caso de efecto comercial. Entonces, cuando pagamos alguna cosa, alguien va al banco a retirar el dinero de nuestra cuenta corriente, por lo tanto el saldo de la cuenta de banco disminuye. Entonces acá un efecto comercial o un pago o un retiro, taca, taca, y nuestra cuenta de bancos. Acá ellos lo manejan con este catálogo de cuentas, entonces se ponen las cuentas que se utilizan. En cada caso, o en los casos de que tengamos el sistema, lo que uno coloca, digamos, la cuenta 401, por decir algo, y la cuenta tal. Entonces uno tiene ahí, uno tiene el catálogo poquito a poco, de tanto meterlos, uno se aprende los números, ¿verdad? Para no estar digitando cada uno en el sistema. Aquí nosotros al hacerlo a mano, pues no tenemos que ponerle ningún número de cuenta, simplemente ponemos el nombre de la cuenta. Ok, vamos a ver aquí otro. Cuando cobramos, entonces igual, cuando cobramos podemos cobrar en efectivo o podemos cobrar en efectivo o directamente en nuestra cuenta corriente, o pueden hacer un depósito. Dependiendo de cómo lo hagamos, aumentar el saldo de la caja o aumentar el saldo en la cuenta de bancos. Los vemos acá, caja bancos y efectos comerciales a cobrar. O cobramos en efectivo un pagaré que teníamos pendiente, que nos había entregado un cliente, entonces caja, cliente, cuentas por cobrar, o efectivos por cobrar, o pagaré por cobrar, o pagaré pendiente, dependiendo de la cuenta que hayamos elegido o se haya elegido para tramitar este. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Por ejemplo, en este caso, dice que se hace el pago se hace efectivo el pagaré. Entonces ya nosotros tendríamos que tener anteriormente un asiento contable donde entró ese pagaré. Entonces, es ahí donde es importante colocar nosotros en la parte de la descripción abajo, que fue, por ejemplo, el monto total y que tal vez lo teníamos registrado en el asiento la fecha tal, o para tener un orden un poquito más, para ser un poquitito más meticuloso, tal vez, en la parte de las descripciones. Ok, vamos a ver asientos de compras. Ahora vamos a ir viendo más ejemplos, pero vamos a ver cada uno para ver los tipos. Ok, asientos de compras. Entonces, dependiendo de qué compre, se utilizará un asiento o otro asiento. Entonces, por ejemplo, compra de mercadería, de materias primas, más. Entonces, dependiendo de qué compre, se utilizará una cuenta u otra cuenta. Las compras se consideran un gasto. No es lo mismo que un gasto de inversión, ¿verdad? Es un gasto diario. Las cuentas de gastos van a unidad de proveedores. Eso no, eso es para verlo cómo lo dividimos. Lo dividimos normalmente en dos cuentas, o una cuenta de proveedores o una cuenta de gastos, dependiendo del tipo de gasto que sea. Entonces, en este caso, es porque estamos haciendo una compra directamente a proveedores. Lo otro, que es como un gasto, es el gasto de la luz, el gasto del agua, el gasto de los gastos fijos que tenemos que hacer nosotros. Entonces, eso se maneja diferente. No va entre los asientos de compras, ni entre esos asientos, sino entre los asientos del gasto. Solamente que aquí, aunque es una compra a proveedores y es un dinero que está saliendo, no lo vamos a ver como un gasto, sino que lo vamos a ver como una compra a proveedores. Porque a la hora de nosotros sacar el valor de un producto, tenemos que contemplar cuánto le estuvimos pagando a ese proveedor. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Entonces, para ver el valor final del producto terminado en una empresa que se encarga de hacer productos terminados, de un producto ya hecho o un producto semi-terminado, por ejemplo, para ensamblaje o lo demás, tenemos que ver el valor real de ese producto, va en cuenta cuánto tuvimos que pagar en proveedores y cuánto tuvimos que pagar en materia prima. Pues por eso es que los hacemos como un asiento de compra, un asiento diferente, aunque estés siendo una salida de dinero, que es importante que
la diferenciemos de un gasto diario, de los gastos de siempre. Deben decir en los asientos, entonces compras, proveedores y los montos de las compras y proveedores. Por ejemplo, acá el 15 de enero la empresa realiza una compra de materia prima. Entonces acá ponemos pagándolo el mismo día en efectivo. Entonces compras, proveedores y proveedores y caja. Este es un asiento compuesto. Este es un asiento compuesto. ¿Por qué es un asiento compuesto? Porque ven que en la misma fecha se están haciendo los dos movimientos. Yo tengo que registrar los dos movimientos, el movimiento de la compra y automáticamente tengo que registrar el movimiento de del pago. Porque se está haciendo en efectivo el mismo día. Ok, ahora vamos a ver otro tipo de asientos que son los asientos de ventas. Los asientos de ventas, ¿por qué concepto sería? Venta de mercadería, venta de productos terminados o por la prestación del servicio, las empresas que se encargan de ofrecer y de vender un servicio. Entonces, el asiento sería de la siguiente forma. Cliente, ventas o prestación de servicios, cliente o ventas. Dice acá, el 1 de marzo vendemos a un cliente la mercadería valorada en tanto. Listo. Ya se hizo la venta, el cliente se hizo la venta y listo. Que vean, por ejemplo, este. Vean este. Ejemplo, el 16 de marzo se prestó un servicio a un cliente por un valor de tanto cobrado a los 15 días mediante la transacción. Entonces, yo vengo y hago la fecha del 16 del 3, que fue que hice yo la prestación del servicio. Entonces, cliente, prestación del servicio. Y luego vengo y puedo afectar el mismo asiento o hacerlo junto con el mismo asiento, dejándole un espaciocito ahí, ¿verdad? Si, como les digo, como lo hacíamos a pie, igual en el sistema él lo acomoda solo. Entonces, el 31 del 3, banco y clientes en el momento en que se hizo el pago. Okay. Entonces ya estuvimos viendo qué tipos de acentos hay para que tengamos como una idea. Ahora vamos a ver los otros tipos de asientos. En el caso de asientos de gastos, que era lo que les estaba diciendo antes. Vamos a ver estos otros asientos, que era lo que les estaba diciendo antes. Esos son los asientos ya de gastos como tal, de gastos de agua, de luz, cosas así. Ay, Dios. Sorry. Ay, qué mesa. Denme un segundito, ya vamos a compartir esta parte. Aquí tenemos. Ok, los otros gastos o ingresos. O sea, la estructura de sus cientos de gastos independientemente de qué se deba será la siguiente. ¿En qué gastamos y a quién se lo debemos? Eso es básico. Mientras que la estructura de los asientos de ingreso, independientemente de quién se le deba, va a ser quién nos debe y por qué nos está pagando. Acá podemos ver las cuentas, vamos a verlas, por ejemplo, remuneración o pendiente de pago, arrendamientos, servicios profesionales, primas, suministros, reparaciones, sueldos, salarios, ingresos por arrendamiento, y así sucesivamente
las diferentes que tengamos dependiendo de nuestro libro de cuentas, que ya subimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver eso. Entonces, suministro, luz, agua, teléfono. Entonces, suministros, gastos, no sé. Y aquí, por ejemplo, el 10 de marzo de una factura de teléfono, entonces suministros del teléfono y el acreedor. Normalmente, dependiendo de la cuenta que tengamos, puede ser gastos del teléfono y en este caso pago al ICE, digamos, para el ICE, o pago a Movistar, dependiendo de cómo yo lo tenga. O nada más lo toco como una cuenta de acreedor y listo, para no complicarme teniendo que dividirlas a quién le estoy pagando. Entonces, listo, acreedor y ya le pago. Entonces, eso también. Dependiendo, por eso les digo de quién yo le voy a pagar. Ok, alquileres, véanlo acá. Alquileres, entonces este sí es un gasto de alquiler. En el caso de que yo sea y que estoy pagando el alquiler del edificio mientras trabajo del edificio de las oficinas. Entonces, si es un alquiler en el que yo lo tengo que pagar, porque para mí es un gasto de alquiler, lo pongo así, arrendamientos y etcétera, y el acreedor o arrendatario, como lo digo. Y si en este caso es un ingreso porque me está entrando ese dinero, porque yo soy el que tengo lugares para alquilar, yo tengo lugares para alquilar, o tengo bodegas para alquilar, o tengo lo que sea para alquilar, entonces yo pongo aquí el deudor, lo puedo obtener por categorías, por nombres, con C, y ingresos por el arrendamiento. Entonces, el deudor y mi ingreso por este arrendamiento, por este dinero que me está ingresando por el alquiler. Igual lo puedo tener arrendamiento o lo puedo tener como alquileres. Vamos a ver aquí otro ejemplo de otro tipo. Dice servicios de profesionales independientes, por ejemplo, que son abogados, mecánicos, no sé, de servicios profesionales directamente. Toda aquella persona que trabaje por servicios profesionales o que ofrezca sus servicios de esta manera. Entonces, servicio profesional independiente y el acreedor o la persona. Acá la idea es no complicarse tanto en el nombre de las cuentas o definiendo las cuentas. Normalmente nosotros vamos a tener ese material para trabajar, pues no nos hagamos bolas con las cuentas. Es muy importante que esté sumamente claro esa parte. No se hagan bolas con las cuentas, chicos. Las cuentas van a estar ahí dadas, ya sea por un catálogo de cuentas específico o ya sea por el sistema de cuentas o ya sea por la empresa que ya tiene las cuentas establecidas. Entonces, indiferentemente de cómo lo vayamos a manejar, ya va a haber un catálogo y un libro de cuentas, que ya lo hemos visto en clases anteriores, y basado en ese es que yo voy a poner aquí acreedores o voy a poner aquí servicio de profesional independiente o que voy a poner el nombre de la cuenta que ya me dio. Yo lo que tengo que saber es cómo la acomodo. Ok, vamos a ver un ejemplo. El 6 de junio tenemos un problema con uno de sus clientes y acudimos a un abogado. Nos cobran los honorarios de tanto, le pagamos mediante una transferencia bancaria ese mismo día. Entonces, servicios profesionales independientes, acreedor y acreedor bancos. Y listo. Se movió el asunto y decimos el asiento compuesto de una vez. Ok, aquí en este caso seguros, pues prima de seguros y acreedores igual, el mismo concepto. Sueldos y salarios, entonces tenemos sueldos y salarios, remuneraciones pendientes de pagar. Este es importante que lo veamos aquí con el ejemplo. Dice, el 31 de julio se contabiliza y se paga a sus trabajadores el sueldo correspondiente a ese mes en un total de los salarios de 1.800 euros y lo pagamos en efectivo. Entonces, sueldos y salarios y remanente prestaciones y pagos. Remanente prestaciones y pagos y cajas. Entonces, aquí se va a dar de una vez todo el pago que se va a hacer. Ahora, importante, tenemos que tener anteriormente, se puede hacer un día antes. En este caso, el mes tenía los 31 días y se pagaba el 31. Digamos que yo el 30 pude haber hecho este asiento que diga sueldos y salarios y remuneración por prestaciones y pagos. Ahí yo puedo haber hecho el 30 y puedo haber hecho el otro, el 31, donde hago el pago. Yo solo puedo tener un día antes, yo puedo tener la planilla lista un día antes, normalmente se tiene un día antes. Entonces, el encargado de planillas normalmente no es el contador, sino es un departamento de planillas, de recursos humanos y lo demás, me va a pasar a mí el dato. Ya es un dato que me pasan con unos días de anticipación, entonces yo puedo generar el movimiento el día antes o lo puedo generar acá, como está en este caso, el mismo día, y de una vez hago el asiento del referente y de una vez hago el asiento del pago. Ok, reparaciones, publicidad.
reparaciones reparaciones y lo que sea. Y acreedores, publicidad pagada o propaganda o relaciones públicas, como lo queramos poner, y al pago que se le esté haciendo. Entonces, ven que para todo eso tenemos que tener la formación del asiento. Los asientos normalmente son muy similares. Lo que tenemos que ver y lo que quiero que les quede bastante claro, si no se los vuelvo a poner, son las preguntas. Las preguntas que yo me tengo que hacer como para ubicarme un poquito en a quién le estoy haciendo y quién me tiene que hacer y a quién le estoy pagando y quién me tiene que pagar. Que la estructura de los asientos de inversión, independientemente de que sea lo que quiera la empresa, sería en qué invertimos y a quién se lo debemos. Ven acá, proveedores de lo que sea. Ok, vamos a ver acá. Dice, hay que tener en cuenta que se debe adquirir, por ejemplo, un local, un almacén o lo que sea. Siempre ha de diferenciarse entre el valor de la misma que corresponde a la construcción y la parte que corresponde al terreno sobre el que estamos ubicados. Eso es importante. ¿Por qué, chicos? Porque el terreno se aprecia y la construcción se deprecia. Entonces, es importante que nosotros tengamos, a la hora de hacer una compra de un local o compra de cualquier ya sea un local, una bodega o cualquier terreno que tenga una construcción, yo tengo que tener en cuenta que tengo que hacer el asiento de esta forma. Eso es muy importante. ¿Por qué? Por eso que les estoy diciendo. Porque la propiedad siempre va a valer más. Ustedes saben que la propiedad cada día adquiere un mayor valor, o sea, la propiedad se aprecia. Y el inmueble se deprecia. O sea, ya sea la casa, o ya sea las oficinas, o ya sea la bodega, eso va a tener más bien una depreciación, que yo tengo que llevar esa depreciación y tengo que ver en algún momento, por ejemplo, que yo lo adquirí, digamos, el año pasado, o hace 3 años, para ponerle más tiempo. Yo adquirí hace 3 años unas bodegas y en la actualidad las quiero vender. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como contador? En el momento en el que a mí el gerente me diga, mira, es que vamos a vender las bodegas ubicadas en X lugar. Entonces, yo automáticamente, por fecha, voy y reviso más o menos cuándo fue que se hizo esa compra y reviso el valor de la construcción que tenían o el valor de construcción en que él se compró y reviso automáticamente el valor del terreno en el que se compró y le doy ese dato al gerente que me lo pidió, digamos, y le doy también el dato de la depreciación que se le hizo a esa construcción. Y ya el parte administrativa, ellos se encargan de revisar el valor de mercado del terreno actualmente conforme al que yo lo compré. Entonces hace un comparativo porque yo ahí le voy a ganar. Y vemos más o menos el valor de la depreciación y por ahí es donde yo voy a estar vendiendo los dos montos y por ahí es donde yo voy a estar vendiendo el terreno, lo que esté vendiendo, ¿verdad? Que tengo una construcción. Pues por eso es importante que lo dividamos así. Vamos ahí, por ejemplo, compra cuando es mobiliario de equipo, compra de un ordenador o compra de alguna cosa. Entonces aquí el equipo que se va a comprar y el proveedor a que se le va a comprar. Dice que acá el 9 de julio compramos un ordenador por un valor X y lo pagamos en efectivo. Entonces hacemos igual la compra y el pago. ¿Qué compra de un vehículo? Entonces exactamente igual. Ok, préstamos. Importante los préstamos. Entonces, la cuenta que debemos tener es que para contabilizar lo que son los préstamos y la amortización de los préstamos, tenemos que ver las dos cosas. Entonces, yo voy a sacar un préstamo en X banco y va a ser una deuda a largo plazo, ¿verdad? Que eso ya también lo vimos, porque puede ser mayor a un año. En un caso que sea un préstamo, hay préstamos muy cortos, hay préstamos cortos, préstamos hasta de un día, o hay préstamos veloces, flash también, ¿verdad? Entonces puede ser uno a corto plazo y tenemos que tomar en cuenta los intereses de las deudas. Entonces, vamos a poner en este caso bancos y deudas con entidades de crédito. Vamos a tener en este caso bancos y deudas con las entidades del crédito. Esa va a ser el primer asiento que se va a dar. Ahora, aquí, véanlo acá, tenemos banco y deudas por pagar deuda con la entidad de crédito. Entonces, yo aquí voy a estar
de todos los meses o depende de la fecha en el que yo la vaya a pagar, normalmente se pagan por mes, yo entonces hago un asientito que va a ser el asiento de bancos y la deuda y voy poniendo los montos para yo tener ese orden. Ok, acá ven que lo dice la deuda con los préstamos deben reclasificarse y pasarse a largo plazo cuando quede menos de un año para que llegue a su vencimiento, pero ese tipo de operaciones la vamos a ver, si nosotros la vamos a ver después. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso? ¿Qué es lo que decía esa notita? Para que nos quede más claro. El préstamo va a ser, digamos, a 5 años, por ejemplo. Va a ser un préstamo a 5 años. Entonces yo lo pongo como una deuda a largo plazo y la manejo como una deuda a largo plazo. Cuando yo tengo un año, cuando me queda un año para cancelar, yo tengo que hacer una recalificación de esa deuda y mandarla a una deuda a corto plazo. Cambiar el asiento, volverla a calificar y volverla a acomodar como una deuda a corto plazo. Pues a eso es a lo que se refiere eso. Entonces, deuda con la entidad de crédito, intereses y el banco. Ahora, ¿por qué lo hacen acá dividido? Porque acá lo que están es diciendo que el monto de la deuda son, por ejemplo, 100 millones. Los intereses, el pago de este mes corresponde a 350,000 colones y en bancos lo que me va a quedar. Entonces, esa es la idea para yo ir teniendo como ese orden del banco, de cuánto tengo y cuánto debo y lo demás. Ok, devolución, vamos a ver. Deudas, intereses de la deuda y bancos. Siempre va a ser de esa forma para ir teniendo, digamos, el orden. Vamos a ver un ejemplito acá. Dice, el 15 de julio la empresa obtiene un préstamo en el banco, bla, bla, bla. El importe, por ejemplo, es de 5,000 y lo tienen que devolver en 3 años. El 15 de agosto pagan la primera cuota y la devolución del capital por los intereses. Entonces, tenemos el monto a bancos y el monto a bancos que se va a pagar para tener el monto, ¿verdad? De la adquisición completa que se hizo del préstamo. Entonces, registramos la adquisición completa del préstamo y tenemos después acá cómo lo vayamos a pagar, deudas a largo plazo, bla, 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 intereses de las deudas y el monto del banco, que es el primer pago. Entonces, ¿cuánto pagamos? Bien, por eso les digo que se divide, pues, deuda y intereses. Entonces, sabemos que esto lo estoy pagando de intereses y esto es lo que yo estoy amortizando a mi capital. Eso es muy importante. Igual deberíamos de hacerlo nosotros cuando tuvimos un préstamo inclusive personal. Es importante ver que del monto, por ejemplo, aquí la cuota era de 450 euros. Entonces, esta cuota de 450 euros, realmente 400 euros es lo que yo me estoy amortizando al capital y los 50 euros son de interés. Yo se lo estoy regalando a la entidad financiera, ¿verdad? Igual nos está pasando a nosotros. Y aquí entonces ya puedo aquí ver, ok, se hizo el primer pago y yo con estos 400 que tengo acá, en la parte de acá, puedo ir viendo que eso es lo que yo le voy a rebajar a estos 5,000 que fue la realización del total del préstamo. Importaciones de capital. Quito. Aquí vamos a ver aportaciones de capital. En este asiento se realiza en el momento en que se constituye la empresa y cuando los socios o accionistas realizan un nuevo aporte al capital. Entonces, dinero o bienes aportados y capital social, en el ejemplo de que estemos iniciando la empresa, o que en algún momento, como lo dice acá, los socios me den un aporte nuevo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Dice, al comenzar la actividad de la empresa, los socios de la misma aportaron 10,000 euros en efectivo y una furgoneta valorada en 6,000 euros. Entonces, yo vengo acá, caja, el elemento de transporte, y capital social. Sumo los dos y pongo el monto en el que lo vayamos a hacer. Ok, eso es como a grandes rasgos. Vimos toda la información como de asientos, diferentes tipos de asientos. Vamos a ir viendo ahora con el folletito que ustedes tienen. Voy a compartir el folleto.
Y vamos a ir viendo entonces acá. Pero porque me gusta más así. Me gusta más así. Ok, ¿qué es un asiento contable? Ya lo vimos, ya ahí nos queda a nosotros la definición, ¿verdad? De qué es el asiento contable. Ahora esto es lo que quiero que veamos. La forma en que hacemos el asiento, como les decía antes. Nosotros lo hacemos así como está acá. Entonces ponemos fecha, esta es la forma, ponemos el concepto y aquí el debe y el haber. ¿Ven? Que en el otro lo ponían para este lado, pero eso lo omitimos. Entonces tenemos acá, entonces la fecha, bancos, ejemplo, capital social, aportación de socios. Yo pongo debe y haber, igual que la T, véanlo acá para que no se nos haga un enredo. Por eso vimos primero la T. Entonces, igual que como tenemos la T acá, así de esa forma lo vamos a realizar y así lo vamos a acomodar. Pues, por ejemplo, este otro ponemos fecha, bancos, documentos por pagar, pagaré préstamo, bla, 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 20 y 20. Documentos por pagar, bancos y pago del préstamo. Ven acá en lo que yo les decía. Esta parte de acá, pago del préstamo solicitado la fecha tal. De una vez yo lo pongo dentro de la explicación del detalle de mi asiento. Ok, vamos a ver acá. ¿De qué se compone un asiento contable? Está formado por dos partes diferentes. Entonces, en la izquierda se encuentra el debe y en la derecha el haber. El importe de ambos debe ser el mismo. En caso contrario, se dice que el asiento está descuadrado. Entonces, normalmente los asientos me tienen que cuadrar, me tienen que dar. En algunos programas de contabilidad, en lugar de la anterior descripción, utilizamos el formato americano. Aunque eso es solo una cuestión meramente visual, que era como yo les estaba explicando antes. Entonces, esto es visual, pero el fondo siempre va a ser el mismo. Entonces, vemos acá, lo trabajamos, eso es un ejemplo de sacado de un sistema de contabilidad. Entonces, tenemos sus cuentas, el título, el concepto, debe y haber. Más o menos así es como se va a ver en un programa de contabilidad. Ok. El balance general intervienen tres tipos de cuentas. La cuenta de activos, que crece en el debe y disminuye por el haber. La de pasivos y patrimonio neto aumenta en el haber y disminuye en el debe. Eso ya lo habíamos visto y lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos el balance general. Vamos por acá, que es la parte que nos interesa. ¿Cómo hacer asientos contables? Este esquemita lo encontré por ahí en internet de una página de contadores y me encantó porque es como muy sencillito. Entonces, ¿cómo hacer asientos contables? El debe registra mis entradas, por ejemplo, las entradas de dinero en caja, dinero en cuentas bancarias o nuevos ordenadores en la oficina, lo que sea. El haber registra las salidas, por ejemplo, las salidas de dinero, del banco, las salidas de mercadería, a través de ventas, todas las salidas, las que sean. Cuentas de activos nacen y crecen en el debe y disminuyen en el haber, como ya lo habíamos visto. Cuentas de pasivo y patrimonio neto nacen y crecen por el haber y disminuyen en el debe. Cuentas de compras y gastos, al igual que las de activos, nacen y crecen por el debe y disminuyen por el haber. Cuentas de ventas e ingresos nacen y crecen por el haber y disminuyen en el debe. Entonces, esto es como más o menos un esquemita que me gustó mucho, porque lo podemos tener ahí en mano, pues si tenemos alguna duda a la hora de elaborar el asiento. Vamos a ver este, asiento de ventas. Nuestra empresa se dedica a vender electrodomésticos y vendemos una nevera por 350 euros a un cliente que nos pague en efectivo. Vamos a suponer que las operaciones están exentas de impuestos para no ponernos a detallar impuestos. Eso lo vamos a ver más adelante. En esa transacción intervienen los dos elementos, la venta de lo que estamos vendiendo, electrodoméstico, y el dinero que me paga mi cliente. Entonces, la venta supone la salida de mercancía y mientras lo que el pago al cliente es una entrada de fondos a mi caja. En ahí ya se hizo el análisis de la operación. Entonces, venta, salida de mercadería. La venta representa además un aumento de ingresos, por lo que la anotamos en el haber. Por otra parte, el dinero que nos paga el cliente supone un aumento de la cuenta de activos, por la que la anotamos en el D. Entonces, ventas y cajas. Ven que es exactamente igual que como montarlo en las T, que ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos montado en las T. Entonces, ya yo teniendo este concepto claro
de la T, de dónde va una cosa y dónde va la otra, en qué momento va el debe, en qué momento me afecta la B, yo automáticamente a base de ahí vengo y monto el asiento, que el asientito sería este que está acá. Entonces, caja, tanto, ventas, listo, tanto. A ver, ahí va el asiento. Acá abajo yo le puedo colocar el detalle. Vamos a ver este otro asiento con un impuesto. Este es un impuesto del 21%. Normalmente acá en Costa Rica trabajamos un 13%, pero depende del tipo de impuesto que yo tenga que manejar, así lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces dice, el 21% de 350, que fueron las ventas, va a ser el porcentaje del impuesto en este caso que me van a recordar. En este caso, el importe total de la venta sería entonces el monto más el impuesto. Entonces vamos a ver cómo quedaría el asiento en este caso. Ven que ya este sería el asiento compuesto. Entonces venimos acá, ponemos el cajas, las ventas y el impuesto. ¿Ven? Entonces esto sería a mí, lo que me está entrando a mí en la cuenta sería este monto, que es la suma de la venta más lo que corresponde al impuesto. Entonces, automáticamente yo como contador, esta parte de venta me la dejo yo y esta parte de IVA automáticamente la registro y la separo, porque es lo que yo tengo que pagar a final del mes en este caso nosotros lo pagamos al Ministerio de Hacienda ahora. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este otro. Ejemplo 3. Asientos contables de compras de un ordenador por el monto tal. La factura de compra se devenga por tanto y de base imponible y bla, 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 bla. Vienen y meten todo el detalle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar? Que es lo que a mí más me interesa. Venimos acá, el monto que se le da al debe. Venimos acá, el monto que se le da al impuesto y el monto total que salió en bancos, ¿verdad? Pues por otro lado, la cuenta de Hacienda Pública, IVA, soportado representa al IVA que puedo deducir en las declaraciones de los impuestos. Eso es lo que yo voy a hacer en declaración de impuestos, después vamos a ver un poquitito sobre eso. Ahora vamos a ver, tenemos los tipos de asientos contables. Ya vimos un poquito, ahora vamos a ver los tipos de asientos como tal. Tenemos asientos de ajustes, asientos de regularización, asientos de cierre. Entonces, asientos de ajuste son aquellos que se realizan al final del ejercicio para que la cuenta muestre la imagen final del patrimonio. Encontramos la amortización de lo que se haya sido inmobiliario, la contabilización de los inventarios, el paso de las posibles deudas a largo plazo o corto plazo, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Esos son los asientos de ajuste. Son aquellos asientos necesarios que yo tengo que hacer en el momento. No se hacen siempre, no se hacen todos los días, se pueden hacer una vez por semana, dependiendo del momento en que yo lo necesite. Vamos a hacer asientos de regularización. Se refiere al cierre de la diferencia entre gastos e ingresos para poderla pasar a la cuenta de pérdidas y ganancias y así determinar el beneficio o la pérdida. Estos son los asientos de regularización que también normalmente se hacen, no se hacen todos los días tampoco. Asientos de cierre. Estos cierran todas las cuentas que tengan saldos en el año que acaba para cerrar la contabilidad. Esto es como su nombre lo indica, lo hacemos una vez al año, los asientos de cierre. A veces se hacen antes o a veces se hacen en el cierre fiscal, dependiendo de si lo necesitamos anteriormente. Pero lo que nos va a dar este asiento de cierre es el saldo de la contabilidad. Vamos a ver unos ejemplitos más. Entonces, a continuación vamos a ver estos ejemplos. Uno, asiento de gastos en un teléfono, por ejemplo. Entonces, pago el recibo de teléfono, la factura es de tanto, la base imponible o el impuesto de tanto. Entonces, yo vengo acá y pongo
lo que pago en suministros o lo que tenía que pagar en la cuenta del teléfono, el importe o el IVA y lo que yo tengo que pagar en la cuenta de bancos. Ven que es muy similar a la T, simplemente que acá yo especifico lo que va pasando día con día, especifico el movimiento que vamos teniendo día con día. Vemos, por ejemplo, acá el de alquiler. Ven, acá como dice, puesto que el local no es mío, entonces tengo un pago de alquiler y es un gasto que yo tengo que hacer. Entonces, arrendamiento tanto, el IVA tanto y bancos tanto. Como les dije, el IVA en Costa Rica es de un 13% en ventas por ahora. Hay otros impuestos más, en el caso de que tengamos que pagarlos, entonces lo que tenemos que hacer es sacar el porcentaje. Entonces, el monto total por el tanto por ciento y nos va a dar el monto del impuesto. Vamos a ver otro. Es que los vamos a ir viendo así. Ahora vamos a hacerlos, ahora vamos a hacer ejercicios. Voy a irles dando y los vamos a ir haciendo como en la pizarra. También para que los vayan viendo. Asiento de ventas, por ejemplo. Entonces, un cliente me paga mediante transferencia el importe de una venta. La factura de la venta asciende a tanto monto, más el impuesto. El ingreso en mi banco por parte del cliente supone un aumento de mis fondos, por lo que me va a incrementar mis activos, mientras que la venta representa un aumento de mis ingresos, lo que va a ser anotado en el haber. Entonces yo vengo, pongo la venta, pongo el impuesto correspondiente y pongo el monto total, que es el que me va a entrar al banco. Yo sé que de ahí la venta es mía y el impuesto pues tengo que pagarlo en algún momento a Hacienda. Ejemplo 4, asiento de devolución de ventas. Por ejemplo, un cliente me realiza una devolución. El importe de la venta original en la factura era de 40 euros, por ejemplo, de base imponible, y tanto por el concepto del impuesto. El cliente pagó el importe de la venta en efectivo. Entonces, la devolución supone una disminución de mis ingresos, obviamente, porque tengo que devolverle a esa persona lo que me pagó. Anotación en el debe. Para exponerlo de otra manera, supone realizar el asiento opuesto al asiento de venta normal. Lo hacemos al revés. Entonces venimos acá y ponemos devolución de ventas, tanto. Ponemos el impuesto, tenemos que devolverlo y tenemos el monto de caja que tengo que sacar. Entonces es exactamente al revés de si hubiera sido una compra. Entonces cuando hacemos una devolución, hacemos el ejercicio al contrario. Vamos con este otro ejercicio, ejercicio 5, asiento de contabilidad de compra, dice compra de mercadería en mi proveedor y lo dejo y dejo el importe a deber. La factura se desglosa con dos conceptos. Entonces, la compra, al igual que la cuenta de gastos, va a ser aumentado por el debe, mientras que la deuda con mi proveedor supone un aumento de cuenta de pasivo que me va a abonar a la vez. El correspondiente asiento sería el siguiente. Entonces, compra de mercadería, por tanto, ay, ¿saben que esto se corrió? Yo no sé si ustedes lo tienen corrido si lo tienen corrido, este es el correcto. Si es que eso que se corrió, no sé si se me corrió a mí. Ok, entonces aquí, debe, al debe ponemos la compra de la mercadería, ponemos el impuesto y el monto que le vamos a pagar al proveedor en este caso. Pongamos aquí, por ejemplo, el asiento de pago de proveedores. Pago a mi proveedor, el ejemplo anterior de la compra mediante una transferencia bancaria. Entonces vengo acá y vengo acá y digo, ok, el proveedor tanto y en bancos tanto. ¿Por qué? Porque ya lo había registrado, simple, sencillamente lo estoy pagando. Igual en la parte de la especificación del asiento puedo poner pago a proveedor realizado, taca, 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 para yo tener el orden. Ok, ejercicio siguiente, asiento de devolución de compras. Devuelvo mercadería que había comprado previamente a un proveedor. La factura original se desglosaba en 700 euros y de impuesto eran 147. Entonces, vamos a ver, yo aquí voy a hacer una devolución de una compra realizada. ¿Cómo lo hago? Con el asiento opuesto al de compras. Entonces vengo a proveedores, le devuelvo lo que le compré, tengo la devolución y tengo el impuesto. Entonces este lo hago al revés. Vean que es muy similar a las T, para que no se nos haga enredo. Es muy, muy similar a las T. Simplemente tengo que leer el ejercicio y ver cómo lo acomodaría en la T y luego especificar lo que diría en cada una de las partes.
Dice, asiento concesión de un préstamo. Recibo un ingreso en mi cuenta bancaria correspondiente a un préstamo a devolver en 5 años. El monto total concedido por el banco es de 25.000 euros, teniendo un gastos iniciales y comisiones por 300 euros. Para empezar, la valoración en mi contabilidad del préstamo es del importe total recibido en los gastos y comisiones. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerlo todo. Entonces 25 menos los 300, 24.700. ¿Por qué? Porque en este caso yo dice que tenía un gasto inicial y comisión de 300. Ahora, aquí puede ser de dos maneras. Vean que en este caso se está restando las comisiones y todas estas cosas porque se asume que la persona las pagó. Cuando nosotros vamos a hacer un préstamo, a nosotros nos dan dos opciones. Todas las personas que hemos hecho préstamos en banco nos dan dos opciones. Una, o nos dicen, puede pagar los gastos usted si los tiene en efectivo o puede sumarlos al préstamo. Entonces, en este caso específicamente, la persona estaba pidiendo, digamos, 25.000 euros, pero de ahí los 300 euros eran de gastos. Entonces ahí la persona dice, no, mira, yo tengo los 300 euros, rebájenmelos y denme únicamente el monto que me iría a quedar después de gastos. Entonces, eso es lo que yo voy a pagar. O en un caso en que la persona diga, no, mira, es que son 25.000. Son 25.000 con los gastos, pues ya, yo necesito que me lo den así y voy a pagar los 25.000, aunque me rebajen esos 300, yo tengo que pagar sobre los 25 porque no puedo pagar los gastos. Espero que les haya quedado claro esa diferenciación cuando hacemos un préstamo, siempre nos dan esa opción, ¿verdad? Vamos a verlo acá más. Tenemos aquí bancos y deudas a largo plazo con las entidades de crédito y listo. Ok, aquí abajo en esta parte yo puedo poner deuda adquirida a un plazo de tantos años, como para tener un orden. Ahora más adelantito vamos a ver las partes del asiento, cuáles son y cómo se llaman. Ok, dice asiento de ventas con cobros diversos. Vendo mercadería a un cliente por un monto de 200 euros más los impuestos de 420. Mi cliente paga de la siguiente manera. Me paga 500 en efectivo, 500 mediante transferencia bancaria y el resto en una letra de cambio. Entonces usted inmediatamente le dice, no, págueme todo en efectivo porque eso es un desorden. Entonces, vamos a ver, dice, el importe de venta sería entonces el monto más el impuesto. El importe que pagan mediante la letra de cambio sería este y el último incluye la cuenta de efectivo y dice la cuenta en efectivo comerciales a pagar. Entonces yo acá agarro, ya sumé acá el monto total de 2.420 menos los 1.000 que me va a pagar por letra de cambio, son 1.420. Entonces yo vengo acá, pongo cajas, pongo bancos porque es lo que me va a pagar en efectivo. Pongo el monto de 1.420, que es lo que yo tengo que registrar como el monto total. La venta de mercadería total, ya la suma de toda la venta de la mercadería. Mi venta de mercadería, solo lo que yo vendí, más el monto del IVA por aparte. ¿Por qué lo registro así? Porque a mí la persona me tiene que pagar el impuesto. Entonces, yo le vendí fueron los 2.000 euros en este caso, pero la persona a mí me tiene que pagar el impuesto. Entonces, los 2.000 más los 420, lo que me dio en efectivo y lo que me va a quedar debiendo en la letra de cambio. Vamos a ver este otro. Es decir, si soy de asiento de gastos a un abogado. Entonces, mi abogado me envía la factura por sus servicios prestados. El importe sería 150 más 31.50 de impuestos, pago mediante transferencia. Entonces, los gastos que satisfago a lo profesional por un servicio que incluye en la cuenta de servicios profesionales independientes según el plan correspondiente a los honorarios de abogados, bla, bla, bla.
yo lo pongo acá. Entonces, servicios de profesional independiente más el impuesto más listo con el banco. Lo sumo y lo hago acá en lo que yo tengo que sacar de mi cuenta de bancos. Ok, vamos a ver. El asiento de apertura contable inicia la contabilidad de un nuevo año o de una empresa de nueva creación, según sea el caso. Aunque los programas de contabilidad generan este asiento de forma automática, conviene que nosotros lo comprendamos y lo sepamos. Entonces, aquí tenemos apertura. Entonces, ¿cómo se hace un asiento de apertura? Anotando en el debe las cuentas de los activos y en el haber las cuentas de los pasivos y patrimonio neto. Por tanto, en el asiento de apertura no se incluye cuenta de gastos ni ingresos, sino únicamente las cuentas del balance. Este asiento reinicia la contabilidad, se hace en función del cierre contable correspondiente al año anterior y el asiento de apertura refleja el saldo de las cuentas que tienen saldo deudor o acreedor. Vamos a ver acá. Este sería un ejemplo de asiento de apertura. Dice, una empresa presenta la siguiente composición patrimonial en su balance al 31 de diciembre. Tenemos tanto en cajas, construcción, mobiliario, elementos de transporte, proveedores, efectos comerciales por pagar, capital social. El asiento de apertura para el 1 de enero, que da inicio al nuevo ejercicio contable del siguiente año, me quedaría así. Entonces, lo que tengo en cajas, lo que tengo en construcciones, lo que tengo en mobiliario, lo que tengo en transporte, lo que me queda, lo que tengo que pagar a proveedores, lo que tengo que pagar y lo que sería el monto total del capital social. Ok, el asiento de apertura lo que deja es como una constancia, la idea es como tener para poder iniciar un año siguiente. Vean este otro, por ejemplo, entonces el concepto de banco, un concepto de equipo, proceso de información de capital social. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Bancos tanto, equipo tanto y el monto total que tengo de capital social. Entonces, cuando yo tengo esto, yo digo que así voy a arrancar el año, con tanto en bancos, con tanto, y este es el total de mi capital. Ok, vamos a... Ok, vamos a ver aquí un detallito más. Entonces, normalmente siempre vamos a empezar a trabajar en una empresa que ya está trabajando, una empresa que está en marcha, una empresa que ya va sobre línea. Entonces, normalmente no tenemos que hacer un asiento de apertura. Pero en el caso de que tengamos que hacerlo, tenemos que utilizar la cuenta del balance, que será activo menos pasivo igual a nuestro patrimonio neto. Eso es en el caso de que tendríamos que hacer este asiento, que sería el asiento de apertura. Entonces, ¿cuándo hay que hacer un asiento de apertura? Normalmente al inicio del año nuevo, cuando una empresa se va a crear y si no se ha llevado previamente una contabilidad. Como les decía, el asiento de apertura en el caso de un año nuevo va a hacerlo el sistema automáticamente y lo que va a hacer es, como lo vimos anteriormente, retomar lo que hay para iniciar ese año. ¿Cómo se contabiliza? Entonces, anotando en el debe las cuentas de activos, en el haber las de pasivos y el patrimonio neto en la base del balance del año que acabo de terminar, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Como lo vimos antes. Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, no hay balance? Si es una empresa nueva, en el caso, debemos de investigar todos los elementos que hay en la empresa, ahora bienes, derechos y obligaciones. Una vez que tengamos el inventario de elementos de activos y pasivos circulantes, y así sacamos, de ahí vamos a calcular el patrimonio neto. Entonces, activo menos pasivo me va a dar igual a mi patrimonio neto. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si empezamos a trabajar, por ejemplo, en una empresa digamos que es una persona que tenía un emprendimiento y la persona le está yendo muy bien en su emprendimiento y va a necesitar un contador, pero en este caso no hay un balance, nunca han hecho absolutamente nada, entonces a mí me dan todo y yo digo, ¿ahora qué hago? Entonces lo que tomo es esto, entonces tomo el inventario de todos los activos, de todos los pasivos y agarro el cargo activo menos pasivo y me va a dar mi patrimonio neto. Así es como yo lo voy a manejar.
Ahora vamos. Antes de empezar a hacer los ejercicios que les dije que íbamos a hacer íbamos a hacer en la pizarra, entonces vamos a ver lo que es el periodo contable y el periodo fiscal. Y luego seguimos con la otra parte de más asientos contables. Ok, ¿qué es el periodo contable? Entonces, el periodo contable es el lapso de tiempo en el cual una empresa mide y registra los resultados financieros obtenidos previamente consecuencia de las operaciones ejecutadas. Este periodo de medición se realiza por lo menos una vez al año. Sin embargo, va a depender, como siempre se los he dicho, del tipo de la empresa o de las necesidades de la misma, ¿verdad? De las necesidades que tenga la empresa. Puede llevarse a cabo cada 3 meses o cada semestre, dependiendo. ¿Qué es la finalidad o para qué es que se utilizan estos periodos contables? Lo que necesita es como compilar todos los datos obtenidos de manera previa referentes a las finanzas de la empresa y elaborar un estado contable con ellos. Entonces, lo importante de estos periodos contables para la empresa radica que mediante toda esta recopilación y todo este análisis de información, la empresa dispondrá de datos acerca de sus resultados y podrá hacer una evaluación para saber si obtuvo pérdidas, obtuvo ganancias, cómo está el desarrollo, si están en un crecimiento, si están estancados, la velocidad en que crece y todos estos factores. Y en base a todo esto, podrá accionar obviamente de la manera más óptima y va a definir realmente cuáles son esos intereses. Ahora, las características desde un periodo contable. ¿Qué características tenemos? Está comprendido entre un lapso de tiempo, eso es importante que lo tengamos en cuenta, está comprendido entre un lapso de tiempo. En él se va a recopilar información referente a ese determinado periodo de tiempo. Se va a emplear cuando requieran medir los resultados financieros en un lapso temporal. Se debe llevar a cabo por lo menos mínimo una vez al año. Como les digo antes, dependiendo de hora, permite informar acerca del rendimiento que está teniendo una empresa. Por lo general se lleva a cabo cada 3 meses o cada semestre. Son importantes ¿para qué? Para identificar y para comparar la situación financiera de la empresa. Nos va a identificar si tenemos algún problema financiero, nos lo va a decir a tiempo, nos va a decir si tenemos algún problema, si tenemos que revisar algo, ¿verdad? Nos va a dar esas señales como de alerta, esas banderas rojas que tenemos que tener en cuenta. Es llevado a cabo, obviamente, por el área contable. Ahora, dentro de este periodo contable, tenemos el periodo contable fiscal o el periodo fiscal. Entonces, ¿qué es este periodo fiscal? Es aquel que es ejecutado teniendo en cuenta el año natural, de modo que empieza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Ese es el año natural, ¿verdad? Ese es el año que tenemos nosotros. Pero cuando hacemos una contabilización del año fiscal, este empieza en el día en que se eligió, digamos, del mes, en este caso, para ajustarlo a el calendario de negocios. Entonces, normalmente en Costa Rica se utiliza de la siguiente forma. Ordinario, que comprende del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente, y el fiscal natural o especial, que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero normalmente nosotros utilizamos el natural. Nosotros utilizamos este, que es el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año que estamos. Y así consecutivamente. Ese es el que normalmente utilizamos, el ordinario. Y hay un fiscal natural o uno especial que es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? De cada año. Pero ese es específicamente para otro tipo de empresas, que es el que lo utilizan. Nosotros utilizamos el de siempre, ¿verdad? Para no hacernos bolas.
Ok, tenemos entonces ese, ¿verdad? Que es el fiscal. Tenemos también un periodo contable mensual. Tenemos uno bimestral, dependiendo cómo lo queremos tratar. Tenemos trimestral, semestral, anual. Así vamos a ir teniendo diferentes tipos de periodos contables, que lo que nos van a decir estos periodos contables es el tiempo o la ejecución que se nos va a hacer sobre el proceso contable. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos que vamos a tener un periodo contable semestral, entonces cada 6 meses vamos a estar llevando a cabo cierres, vamos a estar llevando a cabo eh, vamos a estar llevando a cabo, por ejemplo, estos intervalos de revisión de la empresa, revisión contable, para eso es que lo vamos a utilizar específicamente. Ok, entonces, como les decía, esa es como la parte de los periodos contables. Ahora vamos a continuar en la siguiente parte con unos ejemplos en la pizarra. Vamos a ir haciendo los ejemplos de varios asientos contables, vamos a ir leyendo el caso y vamos a ir montando el asiento contable para que ustedes lo tengan y les quede claro, les quede bastante clarito esto. Voy a ponerles acá un momento para que lo tengan. Unos ejemplos de los asientos contables más comunes. Voy a ponérselos acá en la pantalla. Igual le pueden como tomar una fotita o lo demás. Véanlos acá. Véanlos acá. Ven, tenemos 10 asientos contables más usados. Se les pueden tomar una fotita a esa. Ya les voy a poner la segunda parte. Ven acá, donde dice por el anticipo al proveedor, por la compra de mercadería, por taca, taca. Vamos a ver aquí, ven. Este sería otro ejemplo. Queda más bonito así. Véanlo ahí. Este otro le pueden tomar una fotito. Y ahora este otro que está acá. Es como un esquemita resumen. A mí me encantan estos esquemitas. Ahí tenemos este otro que igual le pueden tomar una fotito. Ahora vamos a proceder entonces a la otra parte para ir haciendo en la pizarra los asientos contables.